luego de la deliberación en privado como lo dispone la ley. San Bernardo, 28 de octubre de 2021. Luego de la deliberación privada sostenida por el tribunal, en que se efectúa de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339 y 340 del Código Procesal Penal, y valorada la prueba rendida en esta jornada de juicio oral, de conformidad a lo establecido en el artículo 297 del cuerpo legal citado, estos juzgadores han decidido absolver a Javier Antonio Bustamante Bustos y a Diego Sebastián Bustamante Bustos de la imputación fiscal a la que se adhirieron las querellantes como autores del delito de inhumación ilegal, figura prevista y sancionada en el artículo 320 del Código Penal, por los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2019 en la comuna de San Bernardo. Absolver a Diego Sebastián Bustamante Bustos como encubridor en la hipótesis segunda del artículo 17 del Código Penal del delito de violación con homicidio previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal en la persona de Javiera Constanza Rojas Neira por los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2019 en la comuna de San Bernardo, territorio jurisdiccional de este tribunal, al concurrir en la especie una excusa legal absolutoria. Condenar a Javier Antonio Bustamante Bustos en calidad de autor directo e inmediato conforme al artículo 15, número 1 del Código Punitivo por el delito de violación con homicidio consumado, previsto y sancionado en el artículo 372 bis del Código Penal en la persona de Javiera Constanza Rojas Neira por los hechos ocurridos el día 14 de diciembre de 2019 en la comuna de San Bernardo, territorio jurisdiccional de este tribunal. Condenar a Javier Antonio Bustamante Bustos en calidad de autor directo e inmediato conforme el artículo 15, número 1 del Código Punitivo por el delito de hurto simple, consumado, previsto y sancionado en los artículos 432, 446, número 3 del Código Penal, por los hechos ocurridos el día 14 de diciembre de 2019 en la comuna de San Bernardo, territorio jurisdiccional de este tribunal. Condenar a Diego Sebastián Bustamante Bustos en calidad de encubridor del artículo 17, número 1 del Código Punitivo, del delito de hurto simple, previsto y sancionado en los artículos 432 y 446, número 3 del Código Penal, por los hechos ocurridos el día 14 de diciembre de 2019 en la comuna de San Bernardo, territorio de este tribunal, territorio jurisdiccional de este tribunal. Para decidir de este modo, se adelanta en esta etapa procesal que la prueba de cargo presentada por el ente persecutor, a la que se adhirieron las partes querellantes en representación de la víctima del artículo 108 del Código Procesal Penal, señor Javier Omar Rojas Cataldo, e Intendencia Regional Metropolitana, correspondientes a la acreditación de los hechos, supuestos y atribuciones culpables de los delitos imputados, y conforme a los términos de la imputación sostenida, procediendo la recalificación jurídica en los términos comunicados, conforme a la prueba vendida en largas jornadas de juicio oral que se llevaron a efecto, consistentes en prueba testimonial, pericial, documental y otros medios de prueba, permitieron establecer lo sustancial la verificación de los presupuestos materiales que sustentaron la existencia de los delitos de violación con homicidio y hurto simple, desestimando la procedencia de los supuestos de la inhumación ilegal intentada por el ente persecutor y las partes querellantes. Asimismo, la misma prueba permitió el establecimiento de la participación culpable de los acusados en el modo que se señaló anteriormente, que de esta forma cabe señalar en forma medular que la copiosa prueba presentada por los acusadores, si bien en algunos momentos sobreabundante, reúne lo sustancial características de coherencia, suficiencia y precisión que permiten despejar la procedencia de los elementos en los tipos penales que se tienen por acreditados que se plantean en una figura concursal. Es así que se contó con una extensa prueba testifical, destacando los dichos de la testigo presencial Miguel Yerke, respecto de quien no se vislumbran elementos que permitan restar credibilidad al relato aportado, posicionándose en el lugar de los hechos junto a su pareja Edgar Laiseca, en los momentos que advierte los gritos de la joven que estaba siendo agredida por Javier Bustamante, quien se encontraba sobre la joven
y ubicados en el patio al interior del inmueble de grandes dimensiones, ubicado en calle Urmeneta 526, San Bernardo, en situación de abandono y ocupación ilegal, denominado como Casa Ocupa, siendo repelida por este, exigiendo que se fueran, ya que era, entre comillas, su polola, reiterándose ambos del lugar. Miguela junto a Edgar Laiseca, cuyo testimonio directo en juicio no fue posible, dado que en enero de 2020 se debió terminar con su vida estando recluido en una sección de alta seguridad del recinto penal donde se encontraba recluido junto a los demás imputados, dando cuenta Miguela del hecho de haber visto con vida a Xaviera ese día, ya dentro de la propiedad y siendo sometida mediante la fuerza por Javier Bustamante, es que comienza a construir la dinámica de los hechos, mediante los dichos de diversos testigos, fundamentalmente de oídas de los hechos acontecidos ese día sábado en horas de la mañana, cuando la víctima, Javiera, iniciara las actividades cotidianas que estaba acostumbrada a realizar con gran dedicación y responsabilidad, acorde a sus características de personalidad y formativas, conforme dan cuenta sus padres y el director de la banda Big Band, a la que pertenecía y a cuyo ensayo se dirigía esa mañana del 14 de diciembre de 2019, cuando fue interceptada desde Calle Urmeneta, por donde se desplazaba e ingresaba a la referida Casa Ocupa. Conforme se desprende de diversas pruebas obtenidas de las cámaras de seguridad emplazadas en diversos inmuebles, empresas y establecimientos, que permitieron acortar el rango de sus movimientos hasta su desaparición. Diligencias que se comenzaron a recabar cuando Xaviera aún se encontraba desaparecida, ignorándose su fatal desenlace, impetrando el padre la respectiva denuncia por presunta desgracia, que permitió el despliegue de la Brigada de Búsqueda de Personas de la Policía de Investigaciones, siendo relevantes las llamadas y mensajes hechos desde el teléfono de la víctima, que permitieron luego, por las análisis de tráfico telefónico hechas, que se plasmaron también en prueba documental, lo que permite vincular a la gente con la comisión de estos hechos. Es así que una vez, el día domingo 15 de diciembre, se produce el lamentable hallazgo en el canal del Tejino de la comuna de San Bernardo, por parte de un vecino del sector, de un bulto que después se verificó contenía en su interior el cuerpo sin vida de la víctima, envuelto en unos cobertores y amarrado con un cable coaxial blanco, encontrándose semidesnuda, con muestras de múltiples lesiones en su cuerpo y signos de agresión sexual, produciéndose el despliegue inmediato de la acción de funcionarios de carabineros y bomberos para la extracción del cuerpo desde el canal, así como la presencia de funcionarios y peritos del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, así como las primeras diligencias de la Brigada de Homicidios Metropolitana, cuyos extensos testimonios acerca de diligencias investigativas fueron esclarecedoras, resultando coherentes y precisas, acorde a la restante prueba, en particular perixial y exhibición fotográfica, reforzada con prueba documental. De esta forma, se verificó en primera instancia por la médico forense el examen físico externo en el sitio del suceso correspondiente al hallazgo del cuerpo, de las lesiones que presentaba la oxisa y su identificación, siendo las lesiones de mayor magnitud las ubicadas en su cabeza, constatando el perito una causa probable de muerte por traumatismo encefalocraneano. Resultó acorde al informado por el médico Dr. Silva y documental incorporada. Que aparecen en juicio, además, otros elementos de prueba indiciarios y testimonios diversos, principalmente de oídas, que permiten la reconstrucción suficiente de los hechos, de modo tal que logra la ubicación del sitio del suceso, Casa Ocupa, donde ocurrieron los hechos que culminaron con el deceso de la víctima, y es posible sostener, a partir de la variada y abundante evidencia levantada por el equipo forense especializado, y que en detalle se dio cuenta en juicio mediante prueba testimonial y pericial, así como se ilustró mediante la exhibición de sets fotográficos, lugar donde se concluye se desplegaron las acciones que importaron la reducción de la víctima mediante la violencia que permitió su acceso carnal, produciéndose su fallecimiento con ocasión de la violación, así como la sustracción del teléfono celular de la víctima contra su voluntad, del que dispuso el autor directo,
verificándose el uso de la mensajería de texto, aparentando ser Javiera mediante un lenguaje inusual para su padre, que recibió la noticia que había llegado a Cultura, lo cual no era cierto, deseándose acciones persuasivas del hechor dirigidas a desviar la atención de quienes la esperaban. Es así que la prueba en forma coherente permite dilucidar el empleo de este teléfono, habiendo accedido a la clave del equipo, que conocería solo la afectada. Esta forma fue usada por parte de Javier Bustos en un horario extenso, haciendo diversas llamadas a su expareja y familiar, conforme se desprende la testimonial de estas y acorde a restante prueba documental, pericial y otros medios, disponiendo incluso del equipo que es entregado a su hermano Diego para su venta, para la obtención de una ganancia material, equipo que es entregado a Diego y finalmente vendido a una persona del sector, dedicado a la venta en comercio emplazado en la vía pública, que también depone aseverando lo sucedido, quien se percata luego que el teléfono correspondía a la joven fallecida en el canal Espejino, conforme se dio cuenta por los medios de comunicación, dando aviso a la policía y entregando el aparato que permitió su análisis, posicionándose Diego Bustamante como encubridor de este ilícito de hurto simple en su hipótesis primera. Lo anterior es reforzado por los testimonios que dan cuenta los diversos policías de la referida brigada de homicidios. De esta manera, en la prueba de cargo se desprende que, en forma concursal, junto a la sustracción del teléfono celular de la víctima, aparece que se produjeron acciones de extrema violencia en su cuerpo que se aprecia por las múltiples lesiones vitales que da cuenta el informe tanatológico que dio cuenta el perito Dr. Silva del Servicio Médico Legal, y en concordancia con lo señalado por la doctora Alarcón del equipo forense de la Policía de Investigaciones. Todo ello ilustrado por la exhibición de centros sets fotográficos unido a las pericias científicas que permiten establecer el acceso carnal vía vaginal y anal de la víctima, con lesiones vitales al efecto, así como indicios de acceso post-mortem, todo lo cual permite establecer la comisión de un delito de violación, inculpando directamente mediante prueba de ADN a Javier Bustamante, dando cuenta al cuerpo de la víctima de acciones de defensa que son concordantes con las lesiones que se observaron en los brazos de Javier Bustamante. Una vez detenido, de ello se desprende la actividad persistente de oposición y defensa de la víctima que gatillaron en su agresor el aumento del uso de la fuerza en su persona para poder reducirla y accederla carnalmente, golpeándole en varias ocasiones. Parece que se conectó la jueza Carla, ¿no? Sí, magistrado, la jueza redactora se desconectó hace un momento. Acaba de mandar un mensaje diciendo que está inestable su internet, por presidente. Gracias. El inicio del párrafo. De esta manera, de la prueba de cargo se desprende que, en forma concursal, junto a la sustracción del teléfono celular de la víctima, aparece que se produjeron acciones de extrema violencia en su cuerpo, que se aprecia por las múltiples lesiones vitales que da cuenta el informe tanatológico que refirió el perito Dr. Silva del Servicio Médico Legal, y en concordancia con lo señalado por la doctora Alarcón del equipo forense de la Policía de Investigaciones. Todo ello ilustrado por la exhibición de sendos sets fotográficos unidos a las pericias científicas que permiten establecer el acceso carnal vía vaginal y anal de la víctima, con lesiones vitales al efecto, así como indicios de acceso post-mortem, todo lo cual permite establecer la comisión de un delito de violación, inculpando directamente mediante prueba de ADN a Javier Bustamante, dando cuenta el cuerpo de la víctima de acciones de defensa que son concordantes con las lesiones que se observaron en los brazos de Javier Bustamante. Una vez detenido,
de lo que se desprende la actividad persistente de oposición y defensa de la víctima, que gatillaron en su agresor el aumento del uso de la fuerza en su persona para poder reducirla y accederla canalmente, golpeándola en varias ocasiones en su cabeza con diversos elementos contundentes y cortantes, produciéndose las lesiones que por su magnitud y fuerza desplegada se producen una fractura en bisagra que resulta mortal, produciéndose con ocasión de la violación el homicidio en la persona de Xaviera. Que asimismo la prueba permite atribuir participación a Diego Bustamante Bustos como encubridor en la figura de la hipótesis del artículo, la hipótesis segunda del artículo 17 del Código Penal, que se traduce en las acciones posteriores de ocultamiento del cuerpo de la víctima al sacarlo del inmueble donde se produjo la muerte y llevarlo en un carro de supermercado y envuelto en cobertores y amarrado por las diversas calles céntricas de la comuna hasta arrojarlo al canal, el Espejino, conforme da cuenta la extensa prueba audiovisual, reforzada por los dichos de 2 testigos reservados que presenciaron esta acción, así como la restante prueba que la respalda, que permite dilucidar su participación en la forma señalada, que, dada la calidad acreditada de hermano de Javier Bustamante Bustos, que se estableció en juicio, opera la excusa legal absolutoria que exime de punibilidad del hecho en relación a este acusado, por lo que la decisión a su respecto es necesariamente absolutoria. Que por otra parte, se ha decidido la absolución por el presunto delito de inhumación ilegal del artículo 330 del Código Penal, estimando que no se dan los presupuestos legales a fin de decidir su condena, no apreciándose en las acciones desplegadas por los hermanos Bustamante Bustos, en trasladar el cuerpo de la víctima ya fallecida y arrojarlo al canal El Espejino San Bernardo, y en la forma que ha quedado establecido se corresponda a la descripción descrita por el tipo penal, no resultando jurídico penalmente justificada su concurrencia, dando cuenta además que se enmarca más bien en actos posteriores a la comisión de los delitos acreditados en la persona y bienes de la víctima y que significaron su fallecimiento, disponiendo el mismo día, en horas de la tarde, el traslado a su cuerpo desde el sitio del suceso o lugar de ocurrencia de los delitos establecidos, esto es, el interior de la casucupa ubicada en Urmeneta 526 de esta comuna, hasta el canal, quien se encontraba cercano a pocas cuadras del lugar, a efectos de ocultar la comisión de los mismos en este sentido, en particular respecto de Diego Bustamante. Esta actividad se emplaza en la conducta que se le reprocha como encubridor del delito de violación con homicidio, que en relación a las circunstancias agravantes incoadas por los acusadores en relación a Javier Bustamante Bustos y sostenida en juicio, se reconoce la contemplada en el artículo 12, número 4. Esto es, aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución, conforme se desprende del mérito de la prueba de cargo y da cuenta de las innumerables lesiones que presentaba el cuerpo de la oxisa, efectuada con elementos que reúnen diversas características, siendo cortantes, punzantes y contundentes, siendo la causa de muerte el traumatismo craneoencefálico. Es así que se adelanta que las pericias del doctor Silva del Servicio Médico Legal, el examen tanatológico y pericia de la doctora Alarcón del equipo forense de la Policía de Investigaciones permiten dilucidar la presencia de al menos 7 lesiones en la zona de la cabeza que le causaron la muerte por su gran impacto y energía, que ocasionaron la fractura del cráneo en bisagra de manera que resulta incompatible con la vida, sobreviviendo un tiempo a esta lesión, dada la infiltración sanguínea que da cuenta del cerebro en la pericia tanatológica. A su vez, se da cuenta de múltiples lesiones en diversas partes de su cuerpo que no tenían la entidad para producir por sí mismas la muerte de la persona, donde se aprecian, si bien vitales, con menor irrigación sanguínea, explicable por un estado de agonía de la víctima, conforme detalla y explica con precisión la perito doctora Alarcón. Múltiples lesiones que no hicieron más que aumentar su dolor en fase de agonía, y a partir de lo cual solo cabe desprender que fueron ocasionadas
con esta intencionalidad. A su vez, se desestima el agravante del artículo 12.9c del Código en comento, todas que sus presupuestos resultan inherentes al delito por el cual se condena. En este caso, violación con homicidio. Que, por otra parte, se rechaza el agravante de la responsabilidad penal incoada en relación al artículo 12, número 21 del Código Punitivo, no pareciendo en este caso que se configure su presupuesto material. Que el análisis lato de la abundante prueba presentada en juicio oral, así como los argumentos que conllevan a la decisión adoptada y las alegaciones formuladas por intervinientes, se plasmarán en la sentencia definitiva que será comunicada con fecha 8 de noviembre del año en curso a las 18 horas. La sentencia será redactada por la juez doña Carla Darí de Lemur Torres. Bien, comunicado de veredicto corresponde... Perdón, magistrado, disculpe, ¿a qué hora? ¿A qué hora es la 18, lectura? 18 horas. 18 horas, ya va. Gracias. 8 de noviembre a las 18 horas. Ya. Bien, entonces comunicado el veredicto parcialmente condenatorio, se otorga la palabra a los intervinientes, en primer lugar a la fiscal del Ministerio Público, así en orden sucesivo, a fin de debatir sobre circunstancias ajenas a los hechos punibles y que sean determinantes en la determinación y cumplimiento de las penas que se habrán de aplicar. Tiene la palabra la fiscal. Muchas gracias, magistrado. Habiendo el tribunal arribado a un fallo condenatorio respecto del señor Javier Bustamante, en primer lugar respecto del delito de violación con homicidio, conforme lo dispone el artículo 372 bis del Código Penal, en relación al artículo 32 bis, 68 y 69 del mismo cuerpo legal, así como también haciendo presente que se ha acogido en la circunstancia agravante modificación de responsabilidad penal del artículo 12, número 4, el Ministerio Público va a solicitar la pena de presidio perpetuo calificado respecto de este acusado, teniendo presente la no concurrencia de ninguna circunstancia modificatoria de responsabilidad atenuante, que en su oportunidad el Ministerio Público se referirá en atención a las eventuales solicitudes también que realice la defensa. En ese entendido, entiende que el Ministerio Público llevó hasta el tribunal prueba conforme a determinar la extensión del grave daño que ocasionaron directamente la conducta que fue sancionada por el acusado, aunque directamente no formaba parte del hecho respectivo, y guarda relación con las tremendas consecuencias que han debido vivir los padres de la víctima, quienes depusieron en estrados las diversas consecuencias que originó la pérdida de su hija de esta manera tan violenta y lamentable. No solamente fue el testimonio de estos padres, sino que también contamos con la declaración de la psicóloga Jimena Parra Zúñiga, quien extensamente nos refirió cuáles eran las características particulares del daño sufrido por los padres de la víctima. Debemos señalar que uno de ellos efectuó diversos intentos de suicidio que la mantuvieron, en este caso la mamá, hospitalizada en recinto psiquiátrico, con medicación, absolutamente por una gran cantidad de tiempo. Asimismo, también la perito nos explicó en forma detallada el tipo de duelo que experimentaron estos padres producto de la muerte violenta de su hija, más aún teniendo presente la edad de esta, es decir, 18 años, una edad que implica estar lleno de sueños y oportunidades, teniendo presente además la culpa que estos sintieron por no poder evitar estos hechos, que como ya sabemos, lamentablemente no pudieron evitar. En ese sentido, señores jueces y jueza, es la solicitud que va a hacer de pena el Ministerio Público en este caso. Respecto al delito de hurto simple, el Ministerio Público va a solicitar la pena de 540 días de presidio menor en su grado mínimo, como ya se señaló, conforme al artículo 446, número 3 del Código Penal, la multa de 5 unidades tributarias mensuales y las accesorias legales respectivas para este caso. También teniendo presente esta misma extensión de daño, como ya se expuso, con ocasión del delito de violación con homicidio. Y en lo que respecta
a la solicitud de pena del señor Diego Bustamante. El Ministerio Público solicitará la pena de 20 días de prisión en su grado mínimo, como se ha señalado, y una multa de 3 unidades tributarias mensuales, debido a la participación en calidad de encubridor que ha establecido el tribunal respecto de este acusado. El Ministerio Público adelanta y hace presente que, conforme el extracto de filiación de ambos acusados, no puede solicitarse la circunstancia atenuante de responsabilidad penal de la irreprochable conducta, ya que ambos cuentan con condenas pretéritas a estos hechos. Magistrado, en ese sentido, hago una lectura, comparto pantalla, para poder introducir, obviamente, los extractos de filiación de antecedentes de ambos acusados. Es posible que comparta pantalla, hago de esa forma y con una lectura expresada. Gracias, magistrado. Se va a incorporar extracto de filiación y antecedentes de don Diego Sebastián Bustamante Bustos, Registro General de Condenas. Aparece la causa número 3036-2012, juzgado de garantía San Bernardo, condenado como autor de hurto frustrado el 28 de marzo de 2012, una multa. Siguiente condena, RIT 3267-2012, juzgado de garantía San Bernardo, robo en lugar no habitado en grado de frustrado, fecha 4 de abril del año 2012, la condena de 61 días y accesorias. Causa RIT 3390-2012, juzgado de garantía San Bernardo, condenado como autor del delito de falta, condenado a la multa de un quinto unidad tributaria el 2 de abril de 2012, causa RIT 4420-2012, juzgado de garantía San Bernardo como autor de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar, y sanción del artículo 397 número 2 en relación con el artículo 5 de la ley 20.066, condena 29 de noviembre de 2012 a 200 días de presidio menor en su grado mínimo. La causa RIT 1007-2013, juzgado de garantía Puente Alto, fue condenado por el delito de daños a una multa de 1/3 unidad tributaria el 13 de mayo de 2013. Causa RIT 3396-2013, juzgado de garantía San Bernardo, condenado a 541 días el 17 de octubre del año 2013, como autor del delito de robo en lugar habitado o destinado a la habitación. Causa RIT 1862-2013, juzgado de garantía San Bernardo, condenado como autor del delito de hurto frustrado a la pena de 21 días el 6 de agosto de 2014. Causa RIT 7840-2018, del juzgado de garantía San Bernardo, condenado a la multa de 1/3 unidad tributaria mensual el 29 de junio del año 2019, y aparece en el registro de las sanciones accesorias a violencia intrafamiliar. Ahora también vamos a hacer referencia al extracto de filiación y antecedentes del señor Javier Bustamante Bustos. A su respecto, RUN 166834040, general de condenas, la causa RIT 8429-2018, juzgado de garantía San Bernardo, condenado a multa a una unidad tributaria mensual como autor de falta ley 20.000, causa RIT 4007-2010, noveno juzgado de garantía, condenado a la pena de 21 días como autor de hurto el 10 de mayo de 2010, la causa la RIT 4901-2010, juzgado de garantía San Bernardo, condenado como autor de hurto simple frustrado a 21 días el 19 de mayo de 2010, la causa número 7151-2010 del 11 juzgado de garantía de Santiago, condenado como autor en grado frustrado de la falta de hurto a la pena de 3 unidades tributarias mensuales el 11 de agosto de 2010, la causa RIT 7135-2010, noveno juzgado de garantía de Santiago, autor del delito de hurto, condenado a 30 días el 27 de diciembre de 2010, la causa 8380-2010 del juzgado de garantía de San Bernardo, como autor de hurto simple y frustrado, condenado a 50 días el 23 de noviembre de 2010, la causa RIT 8398-2011, juzgado de garantía San Bernardo, por autor del delito hurto simple, condenado a 41 días el 19 de julio de 2011, causa RIT 8177-2011, juzgado de garantía San Bernardo,
condenado como autor de hurto simple a 41 días, el 11 de julio de 2011. La causa 9352-2011, el segundo juego de garantía de Santiago como autor de hurto simple, condenado el 22 de noviembre de 2011 a 61 días. La causa 9929-2011 del segundo juego de garantía de Santiago, condenado el 22 de noviembre de 2011 a 41 días como autor de hurto simple. Causa 6709-2011, noveno juego de garantía de Santiago, condenado el 8 de mayo de 2012, 41 días como autor de hurto simple. La causa RI 3396-2011, noveno juego de garantía de Santiago, condenado como autor del delito de hurto simple a 41 días el 21 de junio del año 2012. Causa 9640-2011, segundo juego de garantía de Santiago, condenado como autor de hurto a la pena 41 días el 12 de julio de 2012. Causa 8509-2013, juego de garantía de Santiago, condenado como autor de hurto a la pena 41 días con fecha 9 de octubre de 2013. Causa 6109-2013, séptimo juego de garantía de Santiago, condenado a 41 días como autor de hurto el día 1 de octubre del año 2013. Causa 6620-2013, noveno juego de garantía de Santiago, autor del delito tentado de hurto, condenado a 21 días, el 21 de abril del año 2014. Causa 9687-2014, 14 juego de garantía de Santiago, autor de hurto, condenado a 35 La días. lectura extractada fiscal. Y para la finalidad que está incorporando este documento, aparecen algunas ya anotaciones que usted ha referido. Sí, vamos a incorporar bueno, quedan pocas, la última, magistrado, que es la que aparece en el extracto, la más relevante, la 161-2018. Tribunal Oral de lo Penal de Santiago, condenado, autor de delito de lesiones menos grave, consumado, condena de 25 de junio del año 2018 a 3 años de presidio menor en su grado medio, pena cumplida el 2 de agosto de 2019. Eso, magistrado. Bien. Querellante 1. Gracias, su señoría. Esta parte también viene a solicitar, manteniendo la pretensión punitiva desde el comienzo del juicio, solicitando la pena de presidio perpetuo calificado en contra del acusado Javier Bustamante Bustos, dado que existen no solamente los presupuestos materiales de la configuración del delito, sino también la existencia de un agravante, ningún atenuante. Y en particular respecto de este delito, vengo a señalar dos cuestiones fundamentales con la extensión del mal causado. En primer término, y tal como lo refirió el Ministerio Público, en este juicio se recibió la declaración de la facultativa tratante de mi representado don Javier Rojas, la psicóloga Jimena Parra, que nos señaló que este duelo era completamente distinto a otros duelos, en tanto se vive y se sufre en virtud de la inversión del orden natural de la vida. Esto es, de que los hijos son los que entierran a los padres y no al revés. Y en segundo término, su señoría, el impacto que la víctima Xaviera Rojas Neira tuvo en la comunidad de San Bernardo y en el mundo del folclore es algo que evidentemente se tiene que hacer. Nos tenemos que hacer cargo. Tradicionalmente, en los juicios de homicidio se suele señalar que, por desgracia, la muerte efectivamente rompe vínculos y que, por lo tanto, se tienen que incorporar antecedentes que nos permitan señalar la relevancia o particular elemento para destacarse respecto de la víctima. Y es por ello que esta parte solicita autorización para exhibir unos sets fotográficos que ilustran, un set fotográfico de 15 imágenes en relación con este tema específico. Solicito permiso para compartir pantalla. Autoriza, abogado. Muchas gracias. Deme un momento que lo arregle. ¿Pueden ver lo que estoy viendo en la imagen de Xaviera? Sí, sí se ve. Sí, perfecto, muchas gracias. La imagen número 1 corresponde a un afiche promocional del Campeonato Nacional denominado Jóvenes del Bicentenario en homenaje a Javiera Rojas Neira, desarrollado los días 26 y 27 de febrero, o sea, en la semana del 26 al 29 de febrero, en la ciudad de Ovalle. Se aprecia ciertamente la imagen de Xaviera y los músicos invitados.
En segundo término, encontramos una lámina de la red social de Instagram de la cuenta institucional del Departamento de Cultura y Turismo de San Bernardo, dependiente de esta ilustrísima municipalidad, quien convoca a una actividad de conmemoración en favor de la víctima para el lunes 14 de diciembre a las 20 horas, bajo el hashtag Princesa de las Cuecas. En tercer término, vemos una imagen que la voy a agrandar, que es muy decidora, de Brigada Muralista Feminista de San Bernardo, quienes dedican un mural y textos de cueca a Xaviera, quien se encuentra pintada al lado izquierdo. Y por lo demás, al centro de la imagen encontramos a la madre, doña Angélica Nel. En cuarto término, podemos visualizar la entrega de una medalla de reconocimiento póstumo a Xaviera Constanza Rojas Neira por representar los valores de la juventud de San Bernardo, la capital del folclore, en el año 2019. A continuación podemos encontrar una imagen del frontis de la ilustrísima municipalidad de San Bernardo, en donde de izquierda a derecha, en el tercer lugar, se advierte la imagen de Xaviera Rojas, con la leyenda La Princesa de la Cueca, al lado de otras imágenes de destacados músicos y folcloristas nacionales. Visualizamos a Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Mans, todos que en paz descansen, siendo destacada como folclorista durante todo el mes de septiembre de este año 2021. Asimismo visualizamos a el testigo don Javier Rojas, padre de la víctima, en compañía del alcalde de esta comuna, el profesor Christopher White Bahamondes. A continuación, en la imagen número 7, encontramos una manifestación convocada en calle de San Bernardo, esta es calle Urmeneta, en memoria de Javiera Rojas, bajo la leyenda "A mis compañeros las quiero libres, las quiero vivas". A continuación encontramos una imagen de Xaviera junto a su padre y su madre participando en un número musical de las Cuecas Mil San Bernardo en el año 2017. En la fotografía número 9 se distingue el plano del proyecto educativo del Colegio Agustiniano El Bosque del año 2020, en donde visualizamos del lado derecho a Xaviera bailando cueca y a Xaviera sosteniendo, voy a mandarlo, sosteniendo un cartel denominado Perfil Agustiniano, tal como nos señaló el padre en su declaración. A continuación vemos un trofeo del Campeonato Nacional de Cueca Guaso, Jóvenes del Bicentenario, otorgado a Javiera Rojas Neira, la Princesa de la Cueca, en Ovalle del año 2020. En la fotografía número 11 advertimos un pandero conmemorativo con el nombre de la víctima, Xaviera Rojas Neira, y con una caja de bisagra de madera timbrada con el logo de San Bernardo, la capital del folclore. A continuación, y tal como nos refirió el padre en su declaración, encontramos dos certificados de felicitación de Xaviera Constanza Rojas Neira, alumna del tercero medio B, en su oportunidad, al lograr destacado promedio, tanto en el primer como en el segundo semestre del año 2017, reivindicando el alto rendimiento alcanzado, que es satisfacción personal, orgullo para su familia y expresión de esfuerzo y compromiso por hacer realidad nuestro proyecto educativo. La fotografía número 13 habla de un evento denominado Cueca en Voz de Mujer, en honor de Xaviera Rojas, bajo la leyenda Ni una menos, un canto por Xaviera, conmemorado el día 25 de enero a las 15:30 horas en la Plaza Eugenio Rengifo de la comuna de Quilpué. A continuación, ya terminando, encontramos la imagen de Xaviera Rojas. Esta corresponde al escenario del Estadio Municipal de San Bernardo, en el Festival del Folclore. Esto fue en el mes de febrero del año 2020, siendo acompañada por el cuerpo del Ballet Municipal de San Bernardo, del que por cierto tuvimos a uno de sus integrantes, ex pololo de Xaviera, como uno de sus bailarines. Y finalmente la imagen número 15, otra chapa conmemorativa que destaca a Xaviera Rojas por su gran aporte en la cultura y el folclore en San Bernardo en el 2020. Eso, su señoría, da cuenta ciertamente del mal causado, en tanto la capital del folclore es San Bernardo, ya ha perdido a una de sus grandes exponentes tanto en canto como ejecución instrumental,
y también como participante de espacios destacados de promoción de la cultura, que es uno de los grandes valores e hitos fundacionales de esta comuna. Por lo tanto, comprendemos que existe. Y finalmente, su señoría, respecto del hurto del celular, y no siendo más extensivo mi declaración, mi presentación, es que ciertamente hago propios los alegatos del Ministerio Público en tanto a las solicitudes de pena, multa y accesorias legales respecto de ambos acusados, en tanto las circunstancias de haberse hurtado el teléfono da cuenta una consecuencia especialmente gravosa para los padres de la víctima, quienes no han podido acceder a este teléfono, en la que cuenta con fotografías propias de su hija. Esto proyecta ciertamente un dolor y mantiene en alerta a los padres para recuperar una especie de este juicio. Y finalmente, respecto del imputado, del acusado Diego Bustamante Bustos, el engaño respecto que sometió al testigo Richard Arenas en orden al origen ilícito del celular, nos da cuenta que existe un disvalor en la conducta del acusado en orden a vulnerar las confianzas establecidas a propósito de sendos vínculos familiares que existían con dicho acusado y su padre, que en paz descanse. Por lo tanto, comprendemos que existe ciertamente una motivación adicional para reprochar a esas conductas en los términos que ha propuesto el Ministerio Público. Muchas gracias. Abogada querellante número 2. Gracias, señor presidente. Habiendo sido condenado el acusado Javier Bustamante Bustos por el delito de homicidio con violación, con homicidio, vamos a mantener nuestra petición punitiva, esto es la de presidio perpetuo calificado, considerando que se ha acreditado una circunstancia atenuante, la del artículo 2, agravante del artículo 12, número 4, y considerando además la mayor extensión del mal causado, las cuales no solamente afectaron a la familia de la víctima y a sus amigos y círculos cercanos, sino que, tal como ha ilustrado recientemente la querellante mediante diversas fotos, a la comunidad. Estos hechos, por el tipo de ilícito y las circunstancias prácticas con que se cometieron, señoría, las cuales quedaron acreditadas durante el juicio, alteraron gravemente la seguridad pública, accionando o privando el accionar penal de esta delegación presidencial, en ese entonces Intendencia Metropolitana, conforme a lo establecido en la letra B del artículo 3 del decreto con fuerza de ley 7.912, que mandata al delegado presidencial para accionar penalmente en los casos en que la seguridad pública se ve afectada seriamente por los ilícitos cometidos. Por lo tanto, señoría, como ya señalé, vamos a mantener la pretensión punitiva respecto de la violación con homicidio, y en cuanto al hurto simple, tanto para el acusado o condenado ya a estas alturas, Javier Bustamante, como Diego Bustamante, voy a estar a lo ya señalado por el Ministerio Público. Abogada defensora. Gracias, su señoría. Habiendo arribado veredicto condenatorio, su señoría, bueno, vamos a hacer la determinación de pena de acuerdo al artículo 68 y siguientes del Código Penal, magistrado. Se ha establecido en definitiva un agravante, su señoría, y por otro lado la defensa va a invocar la minorante del 11 número 9, su señoría, por los siguientes argumentos, su señoría. Bueno, el 11 número 9 en definitiva no solamente vamos a solicitar que se considere esta minorante de responsabilidad penal que atenúa la pena, sino que además que se califique en atención a los múltiples aportes al esclarecimiento del hecho que se ha desarrollado en el juicio, que sin tener aquellos, en definitiva, podría haber sido duda razonable respecto de algunos ilícitos a juicio de esta defensa. Y en ese sentido, su señoría, entendemos que la declaración en el juicio, que si bien es un medio de defensa y no un medio de prueba, por un lado, pudo haber guardado silencio, sin embargo, pudo entonces entregar esta versión en el juicio. Segundo, en definitiva, se sometió a las pruebas de ADN, en definitiva, que permitieron, por otro lado, acreditar el hecho principal, que está concatenado al delito de violación con homicidio. Tercero, además se sometió a pruebas caligráficas que tenían que ver con la teoría del caso de la defensa, su señoría, pero que fueron parte justamente del proceso, con el cual justamente también el tribunal se logra convencer, en definitiva, que es un delito distinto al que señala, que se señaló en el juicio, magistrado. Y por otro lado también las fotografías que también fueron invocadas a través del veredicto, su señoría, también dan cuenta, en definitiva, de aquellos elementos probatorios que se tomaron en consideración, que de haberse omitido, en definitiva, podrían haber generado una duda respecto de aquello. Y estos elementos, en definitiva, son calificantes suficientes, juicio de la defensa, de acuerdo a lo que establece el artículo 68 bis, en relación a este
aminorante de responsabilidad penal, y en ese sentido, magistrado, de la regla de determinación del artículo 66, 67, 68, en definitiva, del Código Penal, todas normas del Código Penal, solicita que se compense el agravante con la atenuante, su señoría, y en virtud de aquello, magistrado, se condena entonces al representado a la pena única y efectiva de 20 años, magistrado. Respecto del homicidio, del delito de hurto simple, en este caso, efectivamente, la fiscal está solicitando una pena acorde, en definitiva, a lo que tiene que ver con la valoración de la especie. Sin embargo, en definitiva, eso no quedó acreditado. Partimos del delito base, entonces, el delito base, en definitiva, parte de 61 días, solicitamos el mínimo legal 61 días, magistrado, multa a criterio del tribunal, su señoría. Creo que me pronuncié, magistrado, ahí en todo lo que dice relación con la discusión respecto de esta área, magistrado. ¿Sí? Yes. Gracias, magistrado. Abogado defensor. Gracias, magistrado. En relación a mi defendido, don Diego Bustamante, su señoría, la defensa va por el del hacer presente, su señoría, que mi defendido está en prisión preventiva por la presente causa, su señoría, desde el 17 de diciembre del 2019. Por lo tanto, tiene un saldo a favor o abono que se puede tener en consideración de 681 días. Así las cosas, su señoría, siendo mi defendido condenado por el delito de hurto simple en calidad de encubridor, estaríamos a la pena que ha solicitado el Ministerio Público, solicitando al tribunal que le dé por cumplida la pena en base al tiempo que ha permanecido privado de libertad por la presente causa. Respecto de las costas, solicitamos que no se condenan costas, su señoría, dado que ha sido representado por la Defensoría Penal Pública y que mi defendido, además, como quedó en evidencia en el juicio, es una persona que vive en situación de calle. Finalmente, su señoría, no sé si pedirlo o abrir debate sobre respecto de la medida cautelar de prisión preventiva de la cual está presente mi defendido, su señoría, la cual yo solicitaría que se deje sin efecto y se le dé la orden de libertad, magistrado. Bien, es precisamente lo que iba a llamar el tribunal a ese respecto. Entonces, esa es la petición, ya la tiene formulada, la formuló en esos términos. Sí, gracias, magistrado. Bien. Fiscal. Muchas gracias, magistrado. Respecto a don Javier Bustamante, el Ministerio Público se va a oponer a las solicitudes realizadas por su abogada defensora, haciendo presente que no ha existido colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, de acuerdo a las acciones desplegadas por el acusado Javier Bustamante. Debemos hacer presente que durante el transcurso de toda la investigación, él no prestó declaración para aclarar ninguna de las acciones que habría ejecutado, ni tampoco lo que habría sucedido el día de los mismos. También debemos hacer presente que la declaración que prestó en esta causa fue absolutamente confusa y estaba dirigida a establecer una participación muy diversa a la que arribó el tribunal en sus conclusiones. Por tanto, entiende el Ministerio Público que no han contribuido sustancialmente al esclarecimiento de estos hechos. Y finalmente, lo que respecta a su consentimiento para poder ejecutarse o efectuarse a su respecto exámenes corporales, debemos entender que el artículo 197 también señala que al negarse a efectuar este tipo de exámenes, se puede solicitar la autorización judicial respectiva. Entiende, por tanto, el Ministerio Público que el haber realizado este tipo de exámenes y haber consentido en aquello no implica necesariamente esta atenuante como lo ha referido la defensa. En lo que respecta al señor Diego Bustamante, el Ministerio Público solamente se va a oponer a la solicitud realizada por la defensa sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar, teniendo presente que el imputado no cuenta con arraigo y que esta causa se encontraría con recursos pendientes una vez que se pronuncie finalmente la sentencia respecto a la presente causa. Eso es todo, magistrado. Bien, abogada creyente 1. Gracias, su señoría. Respecto de la solicitud realizada por la defensa número 1 en beneficio del condenado hoy, Javier Bustamante Bustos, comprende esta querellante que no se cumplen los requisitos para configurar la atenuante del artículo 11 número 9 y mucho menos pretender su calificación. En primer término, su señoría, el artículo 11 número 9 nos pide una colaboración sustancial, es decir, que tenga una entidad apreciable que se dirija al esclarecimiento de los hechos. Por lo tanto, tal como lo ha señalado la señora defensora, es que la declaración de los acusados o imputados en esos momentos constituye un medio de defensa. Sin embargo, al pretender esta aminorante responsabilidad criminal, se pone en posición de acreditar ciertos hechos.
Por lo tanto, su señoría, tenemos que partir desde ese supuesto. Y tal como ha señalado el Ministerio Público, en realidad lo único sustancial que existió en este juicio respecto a la colaboración del imputado, en relación a lo que salía de sus palabras, en realidad era confusión, tratando de descargar responsabilidad criminal hasta el final de los momentos del homicidio respecto de Xaviera en el otro fallecido en contexto de esta investigación, Daniel Carla Iseca, no siendo capaz de aportar elementos contundentes al respecto. Por el contrario, causó mayor gravamen fiscal a la hora de determinar, por ejemplo, cuál era el arma homicida, en tanto señaló que había sido Edgar Iseca quien le había dado muerte con cuchillos cocineros, cuchillos feos que solía portar. Sin embargo, solamente a través de la persecución criminal es que pudimos darnos cuenta que en realidad Xaviera había muerto de un traumatismo encefalocraniano producido por un machete. Es decir, la introducción del arma homicida a través de la prueba de cargo es lo que permitió descartar esa supuesta contribución que hoy día pretende la defensa. Y así, su señoría, una serie de cuestiones fundamentales en torno al ingreso de Xaviera, el vínculo con ella, las acciones desplegadas. En realidad, en nada se condice con lo investigado, con lo juzgado y con lo establecido a través de esta sentencia judicial. Por lo tanto, menos corresponde su calificación en los términos solicitados y por lo tanto se mantiene esa solicitud de pena. Y respecto a su señoría del hurto, solamente nos vamos a oponer ciertamente a la sustitución de pena, precisamente porque hoy por hoy es desconocida para esta parte cuál va a ser la pena efectiva que se le va a entregar a este condenado, y ciertamente existen condiciones de vulnerabilidad psicosocial o socioeconómica del imputado que hacen previsible que pueda ausentarse del lugar del juicio a la espera de que quede firme y ejecutoriado, bien digo, de que quede firme y ejecutoriado. Por lo tanto, no parece conveniente para los fines del procedimiento y su conclusión definitiva que el imputado espere esta sentencia en libertad o a través de cualquier otra forma de cualquier otra medida cautelar. Siendo así las cosas, solicito que se haga lugar a todos los solicitados por esta parte. La abogada querellante que representa la Intendencia Metropolitana. Gracias, señoría. Esta parte también va a solicitar al tribunal que rechace la circunstancia atenuante del artículo 11, número 9, toda vez que considera que no se ha entregado por parte del acusado antecedentes que hayan permitido, en primer lugar, tener por acreditado los hechos, ni que hayan aminorado la carga probatoria del Ministerio Público. Estamos en un juicio, señorías, que está concluyendo el día de hoy, en el día 22 de juicio oral. Es un de larga extensión, con bastante prueba, y la cual se tuvo que presentar precisamente debido a los dichos contradictorios de los acusados. Por lo tanto, señoría, creemos que no hay, en caso alguno, se puede considerar que sus declaraciones fueron tendientes a una colaboración sustancial. Y en cuanto a la revisión de prisión preventiva del acusado Diego Bustamante, vamos a solicitar que ésta se mantenga, dado que en este momento aún hay recursos pendientes, y además, al momento de la comisión de los ilícitos, el acusado se encontraba viviendo en una casa ocupa, no tiene domicilio establecido y carecería de arraigo familiar y social. Por lo tanto, señoría, hay un inminente peligro de fuga en esta etapa procesal. Eso solamente, señoría. Bien, la abogada defensora quiere señalar algo, agregar algo. No, magistrado, creo que está todo dicho, su señoría, respecto de los antecedentes. Bien, abogado defensor de la Defensoría Penal Pública, por último. Magistrado, sí, no, brevemente, su señoría, dado la oposición de las querellantes y los fiscales, su señoría, entendemos que su señoría, el motivo por el cual pueden recurrir el Ministerio Público solamente sería por un error de derecho, su señoría, dado que es una cuestión objetiva la que ha planteado el tribunal, la absolución de mi defendido. Por lo tanto, nosotros entendemos de que sí procede modificar la medida cautelar de prisión preventiva. Bien, los integrantes de la sala vamos a pasar entonces a una sala
valga la redundancia, para grupos reducidos a fin de decidir sobre lo planteado o solicitado por la Defensoría Penal Pública. Señor presidente, antes de pasar a sala, me gustaría saber si el imputado Diego, como dicen las acusadoras, tiene o no algún domicilio fijo, porque fue uno de los puntos de su alegato. Sí, sí tengo domicilio que fijar, señor magistrado. Sí, magistrado, al ¿Y al cuál es? respecto de lo que... Señor presidente, Sí. ¿se podría saber cuál es para que también el Ministerio Público y las acusadoras puedan hacer puedan hacer alguna alegación respecto a ello? Si se podría dar al señor magistrado, el interviniente en la sala, la dirección en forma privada, porque tengo entendido que está conectado a la familia de la persona fallecida. Eh, Eso es así. Le pregunto a la anfitriona de esta sesión, ¿está conectada a la familia? Sí, magistrado, está en la ubicación de público, está conectada. Ya. Entonces que entregue el domicilio el acusado a su abogado y después vamos a ver lo que sucede con posterioridad. Ok. ¿No? Para que lo envíen a la sala para los producidos. Gracias, magistrado. Juez presidente, pero por lo menos para este juez es necesario porque respecto al domicilio que va a dar, el Ministerio Público y las acusadoras pueden tener algo que señalar. Por lo menos para este juez, para ir a sala, es necesario saber ese antecedente, ya sea que lo digamos sin público o con público, pero para saber si van a hacer alguna alegación a ese respecto, si ese domicilio existe, no existe, de otra persona, qué sé yo, pueden hacer cualquier alegación ellos que estén pertinente. Sí, como el Por lo menos para este juez, acusado Diego Bustamante quiere reserva respecto de este dato de identificación, y como tiene un abogado que lo representa en esta audiencia, sería bueno que se lo diera a su abogado y después nos podemos reunir con los intervinientes también en una sala para grupos reducidos. Genere entonces la sala para que pueda estar el acusado Diego con su abogado defensor. Gracias, magistrado. Pasamos a una sala con los intervinientes, el tribunal sin la presencia del acusado. ¿para quién? Juez presidente, y para Hay una información de un domicilio. Bueno, se retiró el abogado defensor. ya, vamos. Sí, gracias, magistrado. Efectivamente, conversé con Diego y me confirmó el domicilio que es de un pariente, que es la madre. Ya. Disculpe, ¿cuál era la numeración? No alcancé a escuchar. No, el de la casa, el número de domicilio, perdón. ¿Podría repetir el domicilio, porfa, que no lo escuché completo? Además,
Estamos nosotros... Bueno. Magistrado, No, no, acá en la sala de audiencia está el público y está la transmisión, no se ha... Por eso haya pedido ir con los intervinientes y la sala del tribunal a una sala para grupos reducidos. Bueno, la información ya se difundió. ¿Algo que señalar la fiscal y creyentes respecto a estos datos? Magistrado del Ministerio Público, como lo ha estimado y lo ha conocido también latamente el tribunal, el imputado no es una persona que presenta un arraigo en la sociedad, no tiene vínculos permanentes con familias ni personas que se haya podido acreditar o establecer durante el transcurso de la investigación. Su situación de calle, su consumo problemático de sustancias estupefacientes y psicotrópicas daban cuenta de ello, incluso por testigos de contexto. Ellos eran ampliamente conocidos por ser personas de la calle sin ningún contacto, ni vínculos permanentes con la sociedad, ni trabajo, ni nada relacionado. Bueno, eso ya se expuso, se expuso, pero algo nuevo. ¿Hay algo nuevo que plantear? Magistrado, sumándome también a lo señalado por la querellante, no está todavía el plazo, el monto de la condena, se ha solicitado una pena por 540 días, todavía no llevamos ese tiempo de medida cautelar respecto al imputado. Ya. Bien, pasamos entonces a una sala para el grupo reducido, los integrantes de la sala del tribunal. La defensa del acusado Diego Bustamante Bustos, conforme al dispuesto artículo 152 del Código Procesal Penal, no subsistiendo los motivos que ameritan mantener la privación de libertad del sentenciado, y tendría también la prognosis de pena, deja sin efecto la prisión preventiva a la que actualmente se encuentra sujeto y se dispone dar orden de libertad si no estuviera privado de ella por motivo. Las medidas cautelares que se imponen son las de firma día por medio en la unidad penal más cercana a su domicilio y arraigo previsto en el artículo 155, letras C y D del Código Procesal Penal, respectivamente. Se dispone que la unidad policial informe respecto del cumplimiento de la medida cautelar del artículo 155C en un plazo de 10 días. La decisión de imponer estas medidas cautelares se adoptó por mayoría, con el parecer en contra de quien dirige la audiencia, atendida precisamente la prognosis de pena y lo dispuesto en el citado artículo 152 del Código Procesal Penal. Bien. Preguntar a los intervinientes si se van a conectar para la comunicación de la sentencia fiscal. Magistrado, sí, previamente teniendo presente que en este caso se ha revocado la medida cautelar de prisión preventiva y conforme al artículo 149 el Ministerio Público apela de manera verbal, a fin se revoque esta resolución y se reponga la medida cautelar de prisión preventiva respecto del imputado Diego Bustamante Bustos. Bien. Abogado querellante 1. Gracias, su señoría, en atención a lo resuelto presentemente por mayoría en este tribunal, en el sentido de revocar la prisión preventiva, y conforme lo dispuesto en el artículo 354, inciso segundo del Código Procesal Penal en relación con el artículo 52 del mismo Código Legal, también en relación con el artículo 189 del Código de Procedimiento Civil y siguiente, esta parte se vienen a adherir al recurso de apelación deducido verbalmente por el Ministerio Público, entendiendo que existe un error de derecho en la consideración de la imposición de la sustitución en relación a los presupuestos materiales y el de la letra C, y solicitando ciertamente sea remitido a la Corte de Apelaciones de San Miguel para que previo su conocimiento, luego su conocimiento y alegato revoque la resolución previamente dictada. Quiero dejar en claro que la decisión de
dejar sin efecto la privación de libertad del sentenciado es unánime de la sala. Lo que se decidió por mayoría fue imponer las medidas cautelares del artículo 155, letra 6d del Código Procesal Penal. Perfecto. Entonces, en ese sentido, de la resolución adoptada por la unanimidad de la sala en relación a la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva. Solicito se tenga por rectificado la adhesión en esos términos. Bien. Abogado querellante 2. Gracias, señoría. Yo me voy a adherir a la apelación planteada en los mismos términos que el Ministerio Público. Bien. Abogado defensor, ¿algo que señalar? No, magistrado. Bien, vamos a pasar entonces nuevamente a la sala. Recording stopped. Siendo uno de los delitos por los cuales se acusó el artículo 436 del Código Penal, y encontrándose privado de libertad por esta causa el acusado Diego Bustamante Bustos, y cumpliéndose los presupuestos que establece el artículo 149, inciso segundo del Código Procesal Penal, se declara admisible y se concede el recurso de apelación interpuesto por la fiscal del Ministerio Público, abogada querellante 1 y abogada querellante 2, y se ordena elevar los antecedentes a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel para su conocimiento y resolución. Manténgase en el tiempo intermedio la privación de libertad de Diego Bustamante Bustos. Bien. Pregunté si se van a comunicar o se van a conectar para la comunicación de la sentencia, fiscal. Sí, magistrado, sí me voy a conectar. Abogadas querellantes. Yo también, su señoría. Bien. También, señoría. Abogado defensor. No, magistrado, me excuso. Ya. ¿Y su representado? También, sí, sí. Elba, ¿quiere estar presente para la comunicación de la sentencia? Sí. Bien, se dispone entonces que se remitan oportunamente los parámetros de conexión para que pueda estar en dicha comunicación a través de esta plataforma Zoom, desde la unidad penal donde se encuentre, si es que persistiere la privación de su libertad por esta causa. Bien, no habiendo nada más que señalar, se pone término a la audiencia. Que tengan un buen día. Muy bien, intervinientes. Igualmente.